Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Hemos comienzo la clase de teoría. Voy a compartir mi pantalla, ya está la grabación. Espero que no se interrumpa como otras veces. Bien, ahí estamos grabando, estoy compartiendo pantalla y somos 5 conectados. Vamos a iniciar. Bien, de acuerdo a nuestro plan de trabajo, tenemos que estamos trabajando de la clase pasada la aplicación de la teoría de las simulaciones de Monte Carlo a un modelo financiero en R. El modelo, recordemos, era el siguiente. Tenemos una empresa que se llama Memoria Bolívar, que ha venido fabricando un accesorio para computadores, supongamos que es un disco duro. Su gerente desea simular con incertidumbre las variables de resultados de la empresa. Sabemos, por ejemplo, que la empresa hizo una inversión inicial cuando construyó un edificio, eso costó $10 millones, y lo hemos venido haciendo paralelamente en Excel, que es este que estoy mostrando, y en R, que es este otro. En Excel, no sé si todos iríamos al mismo ritmo, pero es algo familiarizado para todos de hacer un análisis financiero proyectados en el tiempo. Los periodos de tiempo se ponen aquí como columnas de Excel. Y esa inversión inicial que acabé de leer estaría aquí, por ejemplo, en esta fila 5. Además de esa inversión inicial, sabemos que el precio del año 0 se distribuye como una triangular, con límite inferior de 100, superior de 140 y modo de 120. Pero como estábamos primero en el caso de certeza, el caso sin incertidumbre, que es el caso tradicional que uno hace en análisis financiero y en proyección de estado financiero, noten que yo usé un precio de 120, es decir, que me adapté a la moda. Ahí no le metí incertidumbre. De igual forma, en el R, ya sabemos que tiene unas estructuras de un preámbulo, de una sección de variables de entrada, de una sección de algoritmo y de una sección de variables de salida o outputs. Noten que todas estas líneas de código que están viendo en mi pantalla, en este archivo de secuencias de comandos, tienen unas líneas precedidas del símbolo numeral, que esos son comentarios que no se ejecutan, sino que son para que el programador, la persona que está escribiendo el programa, sepa qué hace cada código. Entonces, en cuanto a ese precio inicial, sin incertidumbre, la moda de 120, luego lo vamos a introducir. Sabemos que hay un cambio anual del precio, lo hemos llamado delta P. Delta es, en matemáticas, la expresión, el delta griega que se utiliza para simbolizar cambios. Por lo tanto, notarán que siempre que haya cambios, yo voy a usar la palabra delta. Y sabemos que se distribuye como un uniforme entre menos 10% y más 5%. Como el punto medio de esto es 2.5% negativo, chequenlo para que vean que ese fue el valor que utilicé en este modelo sin incertidumbre. Entonces, la primera etapa de esto es sin incertidumbre.
valores medios. Luego el volumen de las ventas y el cambio de precio lo modelábamos de la siguiente forma. En Excel poníamos los valores iniciales en el año 1, sabíamos que había unas tasas de crecimiento, por ejemplo, para el precio, no para el volumen. El volumen lo copiábamos y lo pegábamos para por igual todos los 6 periodos, y el precio lo poníamos a crecer a esa tasa de crecimiento. Cuando digo crecer es en valor absoluto, puede crecer o decrecer. Aquí está decreciendo, o sea, está disminuyendo el precio. Eso es común en todos los modelos de productos tecnológicos, porque los discos duros, por ejemplo, tienden a bajar su precio año a año. Se van abaratando a medida que salen nuevos discos duros con mejores tecnologías. Entonces, por eso en el año 1 vale $120, unos 480,000 pesos, pero en el año 6 ya vale 105. Sí, va cerca de los 400,000. Estas dos cosas las podemos hacer también en la proyección de estos dos variables, precio y volumen. Se hacen de la siguiente forma. Primero, establecen sus tasas de crecimiento en la sección de variables de entrada. Mírenlas. Es algo que les hablaba de las variables que comienzan con las palabras delta, simbolizan cambios del precio y del volumen. Esto pudo sonar, esta parte de poner un delta de 0 para hacer una constante es simplemente por simetría con la parte del precio, para hacerlo simétrico, análogo, pero... Y además que te sirve porque si después quieres poner a variar el volumen en otro ejercicio, te queda la plantilla. Luego, el siguiente paso de haber hecho esas tasas de crecimiento es los cascarones del tamaño de los vectores de precios y volumen. Si usamos el comando combinar, cada cero de esos es un cero de estos, como si hubiésemos creado una variable de cascarón aquí con ceros. ¿Eso para qué sirve? Para que el programa de computador sepa que hay un vector de tamaño 6, y eso ahorra muchísimo los tiempos de simulación más adelante. Luego, en el año 1, lo que hacíamos en Excel, aquí también lo hacemos, reemplazamos la posición del precio en el año 1 por 120. Y en el volumen por 70,000, que está escrito en notación científica. La variable ingreso sale de la multiplicación. Bueno, primero hay que enseñar a proyectar. Ya dijimos que en Excel se hace arrastrando esta ecuación donde fijamos el delta P con F4 y lo arrastrábamos. O sea que esta parte de aquí es el arrastre de esta ecuación de acá, donde fijamos, ahí se ve el símbolo peso alrededor de la B, mírenlo. Pero en R es totalmente diferente la forma de hacer esos arrastres, porque se hace con estas líneas de código de la línea 27 a la línea 30, que se conoce como un ciclo for. Se llama un ciclo porque se repite desde 2 hasta 6. Se llama for porque comienza con estas 3 letras for, para. Si estás diciéndole para todo y en el intervalo 2t, por favor, computador, hágame estas secuencias de comandos, estas dos. Cuando termine, repítalo con 2, con 3, con 4, con 5, con 6. Bueno, hasta 6 en este caso. Así funcionan los ciclos for. Y lo que está aquí adentro es la versión manual o escrita en código de lo que arrastrábamos acá en esta celda. La multiplicación del precio del año 1 por un factor de crecimiento que es 1 más la tasa de crecimiento. Entonces recuerden que
en matemáticas financieras, las tasas de crecimiento, esas tasas porcentuales, que a veces son tasas de interés, tienen un componente que se llama el factor de crecimiento. Sí. Cuando ustedes vean este tipo de cosas elevadas, por ejemplo, a algo, esto se llama la tasa de descuento, esto se llama el factor de descuento. Cuando está positivo, está llevando al futuro. Cuando está con multiplicación, perdón, y cuando está con división, está trayendo al pasado. Del mismo modo, con tasas de crecimiento, si esto es un delta, esta se llama la tasa de crecimiento. Lo que sombrea aquí adentro, delta, tasa de crecimiento. Todo lo que está en el paréntesis se llama el factor de crecimiento. Y siempre va con multiplicación. Entonces, lo que tenemos aquí no es más que la aplicación de un factor de crecimiento en periodos adyacentes del periodo siempre actual y al periodo anterior, y menos 1, donde esa i es una palabra arbitraria. Yo pude haber escrito cualquier otra letra. Es simplemente una variable para indexar el ciclo for. Pero en los programas de computador es muy común que en los ciclos for se utilice la letra i. Entonces aproveché también para meter el volumen ahí en ese ciclo for. Él abre donde comienza esta llave, cierra donde termina esta otra. En la práctica ustedes no tienen que ser expertos en ciclos for, pero sí deben saber que estas líneas son las que hay que cambiar a la hora de poner a crecer variables en el tiempo, en los modelos financieros. Entonces, cuando uno hace eso, vamos a ejecutarlo hasta aquí. Ve que, por ejemplo, el precio quedó bien proyectado, al igual que el volumen. Si creamos una variable que es la multiplicación de los dos, voy a llamar ingreso. Él entiende, ya no tengo que hacerle ciclos porque él entiende que si esta es de 6 por 1 y esta es de 6 por 1, su multiplicación es elemento a elemento y me va a quedar un vector de 6 por 1. Que estamos viendo ahí abajo y que coincide con lo que calculábamos en el Excel. Entonces, ese es el valor de los ingresos operacionales o las ventas, una variable del estado de resultados de una empresa ficticia llamada Memoria Bolívar, cuando vende discos duros a un precio que decrece en el tiempo a una tasa del 2.5%. Sigue. No hemos introducido elementos de costos. Son los que van a determinar las utilidades. Hasta ahora tenemos solo el componente de ingresos operacionales. Entonces vamos a ponerle un subtítulo, proyectar ingresos y costos. Aquí proyectamos los ingresos, ahora hay que proyectar los costos. Los costos van a ser la suma de un costo fijo y un costo variable. Los costos fijos son de 2.5 millones de dólares cada año. Vamos a crearlos también con el método del cascarón. Y para que les sea más fácil a todos, vamos a hacerlo en Excel también. Si hiciéramos el cascarón, luciría así.
Entonces, ¿qué sabemos sobre esos costos fijos? Que son de 2.5 millones de dólares cada año. En Excel es la repetición de un valor 6 veces. Podemos ponerle un formato de, se llama ese formato, de moneda, para que tenga el símbolo peso y los separadores de miles. Eso mismo, en R, incluye hacer primero el cascarón, cambiar el primer valor, escribir en notación científica lo que queremos y comentarlo. Lean esa línea 22 e infieran lo que acabamos de hacer en R. Cfix, coordenada 1, se llama indexar el vector Cfix en la posición 1 y le asignamos, ahí está el símbolo de asignar en R, como igual, el valor 2.500.000, pero el 2.500.000 escribí en notación científica. Recuerden que cuando estamos en millones se ponen 6, porque son 6 ceros a la derecha. Lo ponemos a crecer con un ciclo de for. Yo podría utilizar este. Y una tasa de crecimiento, si es una constante, que sea igual a 0. Por orden, voy a hacer este tipo de sangrías normalmente para que luzca como un programa más ordenado. Lo de los colores, eso sí te lo da el mismo RStudio y la apariencia se la das con Tools, Global Options y te metes en Appearance o apariencia. Ahí puedes cambiar como la gama de colores o el tema de fondo, la combinación de colores del archivo de secuencias de comandos o script. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Hicimos la tasa de crecimiento de una constante que es 0. Ya tenemos el cascarón, ya tenemos el valor inicial, no es sino meter en el ciclo for. O la ecuación de siempre. Entonces, en realidad, los costos van a quedar proyectados desde esa etapa de acá arriba. Más bien, esta sección es proyección de ingresos y costos, y ahí están los costos. Los fijos, faltan los variables. Si ejecutamos todo hasta ahí, vamos a borrar. Comencemos con el lienzo en blanco. Miren que ya no hay ningún objeto grabado en la memoria y no hay nada en la consola. Hasta aquí nuestra variable Cfix. Ahí tiene el valor de 2.500.000 en cada periodo. ¿Qué sigue? Nos dicen que los costos variables son de $32 por unidad. Entonces, ya que estoy en la sección de ingresos y costos, metamos esos costos variables.
son de 32 por volumen. Miren lo que está pasando acá. Este es un número fijo, no es un vector. ¿Sí? Si lo ejecuto me sale un solo valor. O si quieren es un vector de 1 por 1, de una fila por una columna. Pero lo estoy multiplicando por una variable que se llama volumen. Es un vector de 6 por 1. Por lo tanto, lo que está haciendo esta instrucción, este comando, es a cada elemento de ese vector de volumen, lo está multiplicando por 32. ¿Sí? 6 veces. De tal forma que esta variable que estoy generando va a tener también la dimensión de 6 por 1. Como si en Excel creáramos una variable que se llame cvar, que voy a llamar costo variable, que sea igual a 32 por volumen y que esté arrastrada ya para los 6 periodos. Que tenga notación formato de moneda. Entonces, si quiero llegar a este mismo resultado en R, 2.240.000, ejecuto esto, imprimo, y efectivamente ahí está el valor. Lo que sigue, vamos a hacerlo ahora desde Advanced. En Excel, son los costos totales, llamémoslo C total, que como todos sabemos de nuestros cursos de economía y contaduría, son la suma de los costos fijos con los costos variables. Sí, no es necesario repasar cuál es la definición de qué es un costo fijo y qué es un costo variable. Yo creo que todos nosotros lo entendemos, pero si no, repásenlo en sus casas, por favor. ¿Qué digo en sus casas? Bueno, donde siempre están, porque todos estamos en nuestras casas. Esta es la suma de estas dos filas y ya lo repetimos para todas las columnas. Estamos diciendo entonces que esta empresa tiene costos totales cada año de 4.740.000 e ingresos totales cada año comienzan en 8.400.000 y disminuyen a 7.400.000. En todos los años parece que está arrojando utilidades, porque este valor de acá de la fila 8, que son las ventas, es mayor a este valor de acá de la fila 11, que son los costos. Pero no lo corramos, vamos a ir a esa parte de C total. Es igual a Cfix max cvar. Los puedo sumar porque tienen la misma dimensión, son vectores de 6 por 1. Miren a Cfix. Abajo, miren a cvar. La suma a 4.740.000. Es decir, que nos da igual que en el Excel. Entonces, lo que sigue ahora es la creación de las utilidades. Unas utilidades, creo que brutas, ¿cierto? Que van a ser iguales, llamémosla útil, o como le llamo yo aquí, vamos a ver. Utilidad, llamémosla utilidad. Van a ser igual a inc menos c total. Ah, bueno, y para saber la misma notación, lo puse yo aquí en las notas de clase, lo llamaba costos, no c total. Entonces vamos a ponerles que cambio costos y costos. Y en Excel, en vez de c total, costos. Esa parte es arbitraria, lo que no es arbitrario es que eso representa los costos totales. Ejecutando hasta ahí tenemos, toca volver a correr todo esto, porque hice un cambio. Control A, Control Enter, me lo ejecuta todo. Recuerden los atajos de teclado de R. Si le pido que me imprima la utilidad,
voy a tener estos valores, que son la diferencia entre el ingreso y el costo en cada periodo, sin traer todavía el presente, o sea, están en pesos corrientes. En dólares corrientes, quiero decir. Aquí sería de la siguiente manera. El arrastre. Que a veces el arrastre lo hago con control C, control D, pero también lo puedo haber hecho con el mouse desde aquí, arrastrando la esquina inferior derecha de las celdas. Sí. Equivalente. Entonces tenemos un modelo financiero sencillo donde se proyectan a 6 años todas estas variables, y lo que quiero saber es cuál es el valor presente neto de esta empresa. Entonces, antes de ir a valor presente neto, escriban por favor si tienen alguna pregunta, escribanla en el chat si tienen alguna pregunta. Ya son las 7:44. Yo creo que paremos ahí. Si tienen alguna pregunta, escríbanla ahora. Y nos veríamos de vuelta el miércoles a las 7 de la mañana. Muy bien. Voy a detener entonces, voy a dejar de compartir, dejo de grabar. Muchas gracias por entrar. Hasta luego. La grabación va a quedar en Sabio para que por favor la revisen. Aquí creo que ya dejé de compartir. Chao a todos. Feliz día.